en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 20. Decimos amén. 4:20 de Deuteronomio. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Fíjese lo que la Biblia dice en Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros, dice Dios, Dios está hablando con su pueblo, os tomé y os he sacado, escuche esto por favor, del horno de hierro de Egipto, de Faraón. Y me encanta la segunda parte, porque si Dios no nos liberta para seguir como predicamos el domingo anterior en la casa de la servidumbre, sino que en la segunda parte de este versículo está el segundo mensaje. ¿Para qué nos escogió Dios? Escuche esto, ¿para qué escogió Dios al pueblo de Israel y para qué nos escogió a nosotros judíos gentiles? Que de ese grupo se forma la iglesia del Señor vencedora. Pero dice ahí, yo te he tomado y te he sacado, escuche esto, del horno de hierro. Wow, que era fuerte Dios para hablarle a su iglesia, a su pueblo, ¿verdad? Del horno de hierro. Pero acá está la clave. Para que seáis el pueblo de mi heredad, como en este día. Oiga esto, para que el Señor nos sacó, para que el Señor nos sacó del horno de hierro, para que el Señor nos sacó de casa de servidumbre, sino para ser su pueblo. Vamos, póngase contento esta mañana. Yo sé que hace calor, pero oiga, vamos, qué bendición de Dios. Qué bendición de Dios, hermano, saber. Y yo mientras meditaba esta palabra, yo decía, Señor, qué tremendo eres tú. Porque Dios le habla claro al pueblo de Israel. Dios le dice, esto no lo hice porque ustedes qué bueno que son. Eso está en el capítulo 5. Eso no lo hice porque ustedes lo merecían. No, le dice el Señor. Lo hice, y me encantó esto, porque soy un Dios que cumple sus promesas. ¿Me está escuchando? Soy un Dios, les dijo a Israel, que cumple sus promesas. Y aunque ustedes estaban esclavos en Egipto, no porque se portaron bien, sino porque se portaron re mal. Pero yo cumplo mis promesas. Y las promesas que yo le hice a vuestros padres, les dice el Señor, en Éxodo les dice, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mire de dónde viene el tema. Yo prometí que iba a tomarlos a ustedes, pueblo de Israel, que iba a tomarlos como una nación santa, como una nación de sacerdotes. Así que una de las cosas que el Espíritu de Dios me hacía entender es que no es por nosotros, es porque Dios tiene promesas. Y usted sabe que las promesas que Dios le dio a Israel, si vamos a nuestro padre Abraham, porque a ver, la Biblia dice que los que somos de fe, nuestro padre es Abraham. Así que yo no necesito ser israelita. Dios bendiga al pueblo de Israel. Dios tiene sus promesas, Dios tiene sus tratos con ellos. Pero la realidad es que la promesa que Dios le dio a Abraham, no tanto hacia Isaac y a Jacob, porque ahí sí entró Israel de lleno, fue que él, oiga, le daría descendencia a la estéril esposa de Abraham y de Abraham, a Sara. Y su descendencia, le dijo el Señor, para que lo entienda, iba a ser
de esta manera. Usted ya sabe la Biblia, así que solamente se lo voy a mencionar. Señor lo hizo ver toda la arena del mar. ¿Se recuerdan? Oiga, y le dijo a Abraham, así como esa arena del mar, será tu descendencia. Yo no le estaba diciendo a Abraham, yo voy, hermano amado, a abusar solamente a una nación. Dios le estaba diciendo que de los lomos de él iba a nacer, mi amado hermano. Después usted lo ve, Isaac, y después lo ve a Jacob, un pueblo. Pero también Dios le estaba diciendo que por medio de la promesa que Dios le hizo a Abraham, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso, después el Señor en la noche lo llevó a este hombre llamado Abraham y le hizo ver las estrellas del cielo. ¿Cuántos han visto las estrellas del cielo cuando no está nublado? No se puede contar. Y eso que usted está viendo ahí, solamente la Vía Láctea, la Tierra y sus planetas que están alrededor del Sol. Y son millones de estrellas, soles. ¿Se puede imaginar usted todas las galaxias? Cuando Dios, escuche esto por favor, a nuestro padre Abraham, entienda esto, nuestro padre Abraham es padre del pueblo, hermano, de fe en Jesucristo gentil, y es padre de fe de un pueblo llamado Israel. Y es padre, hermano, también de un pueblo, oiga, que nació de la esclava, porque se desesperó Abraham y Sarita dijo, bueno, no importa, aunque sea con la esclava, chao. Tremendo problema, tremendos problemas que tienen con su medio hermano. Pero hay promesas. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios nos tiene que hacer entender, de que oiga, Dios también a nosotros nos ha sacado de casas de cautividad, pero también nos ha sacado, como acá dice, de hornos de hierro. Por eso yo no puedo entender cuando hay pueblo de Dios, iglesia amada, que todavía sigue cautivo de sus áreas de conflicto o todavía está prisionero en hornos de hierro. El Señor le dice, yo te liberé de ese horno de hierro de Egipto. Yo te liberé de lo que te tenía atado a vivir esclavo en medio de la miseria de este mundo. Yo tomé, oiga, autoridad, le dice el Señor, sobre Faraón, autoridad sobre Egipto, y lo saqué no porque ustedes lo merecieran, sino porque yo, le dice el Señor, soy un Dios que cumple sus promesas. A mí me gusta contextualizar cuando predico. Ayer me encontré un videíto por ahí en YouTube. Y oiga, que habla acerca del imperio de Faraón. Y yo digo, wow, qué suntuoso que era ese imperio. Qué poder tenían. Pero como yo asocio todo a mi Dios, pero qué pequeños fueron delante de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Yo veía, me impacta ahora con la inteligencia artificial como hacen los ejércitos, ¿verdad? Y los ejércitos de Faraón eran increíbles, y ahí iban, va. Y mientras estaba viendo ese videito decía, wow, a estos muchachitos los destruyó nuestro Dios. Y todo lo hizo por promesas. Y todo lo hizo porque un día Dios le habló a Abraham. Y le habló a Isaac. Y le habló a Jacob. Así que
Hermano, la enseñanza de esta mañana es, oiga, ya no estamos más en casa de cautividad, ya no estamos más en hornos de hierro. Ahora tenemos a un Dios que, hermano, así como en el pasado cumplió sus promesas, la seguirá cumpliendo con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. La seguirá cumpliendo con el pueblo de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios no es Dios para que mienta, ni es Dios, hermano, como los de allá afuera que se arrepienten. Lo que Dios te ha dado a ti como promesa, Él lo va a cumplir. Así que mire esto, vaya ahí, y me encanta porque la Biblia dice acá que el Señor nos sacó de todo. Y a este pueblo le dice, lo saqué para ser el pueblo de mi heredad. Son míos, les dice el Señor. Iglesia amada, somos del Señor. No hay nada que pueda apartarnos del amor del Señor. Ni angustias, ni tribulaciones, dice la Biblia. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. No hay absolutamente nada que nos pueda apartar del amor del Señor, porque nosotros no vivimos según nuestra fuerza, sino que nosotros vivimos, hermano amado, según la fuerza que opera en nosotros. Y ese poder y esa gloria que opera en nosotros, ¿sabe cómo se llama? Se llama Espíritu Santo de Dios. Dios hizo habitar, oiga, qué tremendo es eso, a su Espíritu dentro de nosotros, para que las promesas que Dios te ha dado se cumplan en el nombre del Señor. ¿Cuántos están esperando cumplimiento de promesas? Yo tengo un montón de promesas que todavía no se han cumplido, pero como yo sé que no depende de mí, así que cada vez, hermano, que se cumple una, digo, Señor, gracias, porque ahí estaba escrito promesas bíblicas, pero también promesas proféticas. Dije promesas bíblicas, pero también promesas proféticas. Porque la Biblia dice, creed a los profetas y prosperaréis. Digo a los verdaderos, porque hay falsos también. ¿Y quién tiene que discernir eso? Usted. Pero no menospreciemos la profecía, porque por ahí hay algunos hermanos que te tiran siempre palabras. Yo digo siempre que cuando un profeta te tira siempre palabras lindas, ese no sabe mi vida. Porque yo tengo áreas también de conflicto que necesito arreglar. Y Dios usa los ministerios proféticos para decirnos también momentos difíciles. ¿Cuántos se recuerdan del profeta Agabo? Agabo, profeta en el Nuevo Testamento. Se acercó a donde estaban los apóstoles y oiga, este Agabo, ¿verdad? Tomó, creo que fue el cinto, si no me equivoco, me apoyan por favor, y dijo, tomando el cinto, se ató y dijo, así dice el Señor. Qué tremendo un profeta así, ¿verdad? Así dice el Señor Roy Nájera. Ay, me va a tirar una palabra buena. Vas a cambiar tu auto este año. Gloria a Dios. En aquel entonces era el camello. Vas a cambiar el camello, el caballo. No, le dijo, así dice el Señor, te van a atar y te van a hacer esto y te van a hacer aquello. ¿Qué haría usted si apareciera un profeta así? Ay, Dios, yo no voy. ¿O no? Si Dios me habló, me dijo que en Miramar me iban a perseguir, ¿qué voy a ir a hacer a Miramar? Pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Estoy dispuesto, dijo Pablo, a morir por el Señor. Y aunque había profecía de lo que le iban a hacer, qué terco que fue este Pablo. Oiga, igual fue. Yo quiero decirles esta mañana, iglesia, nosotros tenemos que vivir bajo las promesas de Dios, y Dios puede hablarnos de muchas formas y de muchas maneras, pero oiga, usted tiene que oír el testimonio del Espíritu Santo dentro de usted, que le está diciendo, te avisé, ahora
Dale en el nombre poderoso de Jesús, porque mi mano poderosa irá contigo, porque ejércitos irán contigo, porque yo no te dejaré, porque yo no te abandonaré, porque estaré, oiga, cuidando al que la Biblia dice que sois la heredad de Dios. Y a Israel le promete ser sacerdotes, y él lo va a cumplir. ¿Cuánto lo cree? Pero a usted le promete una cosa más. A usted el Señor le promete no solamente ser sacerdote, sino la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mire qué nivel. A la iglesia vencedora, judío, gentil, le dice: ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por quiénes es que somos vencedores? A ver, ¿por quién es vencedor usted? No lo escucho. ¿Por qué es vencedor usted? ¿Por quién es vencedor usted? No es por sus fuerzas. Lo mismo que Dios le está diciendo a Israel. No crean que porque ustedes, qué bueno que son. No. Lo que les he declarado como promesas. Y bueno, para aquellos que están diciendo: ¿y dónde está eso de reyes y sacerdotes? Miren, vaya Apocalipsis. Dice la Biblia, creo que es capítulo 1, si no me equivoco, porque a veces hay que tener el texto bíblico, pero escuche esto, por favor. Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1. A mí me encanta ese versículo, porque ese versículo habla del pasado, de lo que ya somos, no de lo que vamos a hacer. Y el versículo dice: y Él nos hizo. Está hablando de Cristo. Escuche esto, versículo 6, capítulo 1. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿No es Dios el que le dice a Israel: ustedes son mi heredad? Y eso es verdadero. ¿No es el mismo Dios que te está diciendo: yo, iglesia, te hice rey, te hice sacerdote para Dios? Porque oiga, acá está la clave. Porque para Él será toda gloria y para Él será todo imperio por los siglos de los siglos. Así que lo que el Señor ha hecho, hermano, y por eso a veces hay que entender la palabra del Señor, lo que el Señor ha hecho en este tiempo, desde hace más de 2000 años, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, es que todo lo que nos separaba a nosotros de las promesas y de las bendiciones de Dios, hermano, dadas a nuestro padre Abraham, hoy se están cumpliendo en Cristo, porque Él es la simiente de la mujer que el Señor había prometido que iba a venir a morir a la cruz del Calvario, para que habiendo un solo camino, ahora no hayan 10,000 caminitos que vayan a Dios. Hoy hay un solo camino que nos lleva a la presencia del Dios Todopoderoso, y ese camino se llama Jesucristo. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, oiga por favor. La Biblia dice en 1 Corintios 10, lo dije la semana pasada, pero lo voy a mencionar, porque el capítulo 10 de Corintios habla de una amonestación que hace Dios. Y Él dice: vean a Israel y vean cómo Israel, aunque yo tengo promesas que voy a cumplir con ellos, no lograron alcanzar, aunque sí lo van a alcanzar en el futuro, todas las promesas que Dios les había dado en Deuteronomio y en Éxodo. Ahora oiga, dice la Biblia: mas estas cosas, versículo 6, 1 Corintios 16,
sucedieron, dice el apóstol, como ejemplo para nosotros. Así que nosotros podemos ver en la palabra que está revelando, mi amado hermano, Deuteronomio y, oiga, también Éxodo, el pasado, pero ahora lo tenemos que vivir en el presente. Israel, tierra bendita de Dios. ¿Cuántos aman a Israel? Yo amo a Israel, oro por la paz de Jerusalén. Y estoy esperando, oiga, una fuerte visitación de parte de Dios sobre su vida, como lo menciona Zacarías. Tremendo ese pasaje de Zacarías. Dice que aquel entonces, oiga, vendrá un gran avivamiento sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Y oiga, ayunarán, clamarán, intercederán, pidiendo a su Mesías, y de repente su Mesías aparecerá, dice Zacarías, y oiga, el que les aparece tiene heridas en sus manos. Y preguntan, ¿cuántos han leído ese pasaje? Y preguntan, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Ay, así como dijo aquella canción que cantaba mi abuelita, es Jesús. ¿Qué son esas heridas? Ese va a ser el más grande avivamiento, hermano, que nunca. Es el Pentecostés de Dios sobre ellos, porque ellos, oiga, todavía están esperando, no digo el remanente, hermano, cristiano del pueblo de Israel. Estoy hablando del que no creen que Jesús haya sido el Mesías. Pero va a venir un tiempo de avivamiento, va a venir un tiempo de despertar, va a venir un tiempo donde llorarán, dice la Biblia, como se llora al primogénito cuando se muere. Bueno, los veo medios. ¿Y dónde estará eso? En la Biblia. ¿Quiere leerlo conmigo? No lo tenía previsto, pero vamos. Zacarías, ¿qué dice Zacarías? Pasaje muy conocido suyo. Es tremendo lo que se viene. Yo no sé cuántos están esperándole, pero Zacarías, acá lo tengo. Capítulo 12, Zacarías, búsquelo rapidito para aquellos que se quedaron flachando. ¿Y eso es verdad? ¿Que Dios traerá un tiempo de visitación fuerte? ¿Es verdad que se encontrarán con un hombre con heridas en sus manos y que la Biblia dice proféticamente que se les caerá el velo? Sí, iglesia. Si usted está gozando una revelación que el pueblo de Israel no pudo entender hace 2000 años. Por eso Jesús les dijo, cuántas veces quise Israel cobijarlo como la gallina cobija. Promesas, iglesia, promesa del Señor vino para poder cobijar a Israel como la gallina, pero no quisiste. Así que Zacarías 12 dice, oiga, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, oiga esto, y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Cuántos creen que viene avivamiento sobre el pueblo de Israel? Viene avivamiento, pero también la iglesia estará encendida, estará prendida. ¿Por qué? Porque la misma promesa de Abraham a Israel es la misma promesa que tenemos nosotros: ser pueblo de Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad. Se juntarán dos campamentos danzantes: el pueblo de Israel, oiga, adorador por excelencia, y la iglesia gentil judía, adoradora por excelencia, porque el Padre andaba buscando tales adoradores y los ha encontrado en nosotros. Pero ¿qué dice? Derramaré espíritu de gracia. ¿Qué vive usted? Gracia. Y oiga, espíritu de oración. Nadie puede hacer eso, solamente Dios lo puede hacer. Él va a derramar
no es motivación humana, no es que por ahí se levante alguien diciendo yo voy, no, nada, los hombres no podemos hacer nada, es el Espíritu Santo de Dios el que lo está haciendo. ¿Cuántos lo creen? Es el Espíritu Santo de Dios. Yo ya estoy viendo los muros de Jerusalén, no sé si usted ve noticias, pero a mí me encantan las noticias escatológicas y estoy viendo a un pueblo de Israel que ya no va, mi amado hermano, solamente a ponerse en el monte, ahí en el muro de los lamentos, van a orar, van a clamar, y yo creo que en algún momento se enciende la mecha del espíritu de gracia y del espíritu de oración, y la Biblia dice que cuando Israel y Jerusalén entren en ese espíritu de gracia y de oración, mirarán, que no pueden ver ahora, no pueden, solamente un remanente. Pero dice la Biblia que en ese avivamiento que les estoy mencionando, no me he salido del tema, estoy hablando de que es Dios el que lo está haciendo, no los hombres. Estoy hablando que es Dios el que cumple promesas, no los hombres. Dios les ha prometido en Zacarías que les enviaría un espíritu de gracia y de oración. Pero escuche, y me mirarán a mí. Wow. A quien traspasaron. ¿Se recuerda cuando los traspasaron al Señor? Oiga, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y me encanta lo que sigue, porque hoy viene quebrantamiento cuando el velo se les caiga al pueblo de Israel, cuando el Señor los visite y estamos orando para que la gloria de Dios caiga sobre ellos, porque la gloria de ellos, oiga, será nuestra gloria. Tenemos al mismo Padre por la fe. Dice la Biblia que al mirar, oiga, aquel avivamiento, mirarán al Señor a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Habrá un gran avivamiento, pero también, déjeme decirlo, habrá una gran visitación del Señor sobre ellos. Porque la Biblia dice, capítulo 13, y volvemos para atrás, versículo 6, que le preguntarán al Señor, ¿qué son esas heridas en tus manos? Costado y manos. Y oiga, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y en la profecía los manda una revelación que ya fue adelante en la cruz del Calvario, pero nosotros vamos hacia atrás, 2000 años atrás, y este pasaje de Zacarías va mucho más atrás en la revelación, pero lo que pasa hace 2000 años en la cruz del Calvario, después de que el Señor dice, con ellas fue herido en la casa de mis amigos, trae la revelación de que el pastor que venía de Dios, ¿lo lee? Iba a ser herido como lo fue. Levántate, oh espada, contra el pastor. Hiere al pastor. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Los discípulos fueron dispersos, dice, se cumplió lo que Zacarías decía, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños, y acontecerá que toda la tierra oiga juicio, meteré en el fuego la tercera parte. Bueno, ahí se unen los juicios finales de parte del Señor. Yo me ponía a pensar mientras meditaba en todo esto, qué hermoso Dios tenemos. Un Dios que cumple promesas. Porque de eso se trata esta mañana. Quiero hablarles de que Dios nos sacó del horno, del monte, del horno de hierro. Ya eso Dios lo está haciendo. Pero las promesas que Dios nos ha dado son tremendas. Por eso no nos podemos quedar nosotros, hermano, con las revelaciones
proféticas que son poderosas, ya cumplidas en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que vivir por la fe lo que ahora el Señor está hablando acerca del pueblo de Dios. Dios nos ha llevado a un nivel más de gloria. No solamente puso su Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que aparte de eso te hizo rey, te hizo sacerdote de Dios, para que puedas adorarlo, para que puedas servirle, para que puedas bendecirlo. Y no hay excepción de personas. La Biblia dice que las promesas de Dios en la salvación son primero al pueblo de Dios, Israel, y a todos nosotros. Así que todas las promesas. Les prometió Pentecostés, ahí reciban Pentecostés ustedes. Les prometió salvación, ahí está la salvación. Les prometió ser sacerdotes de Dios, ahí está. No solamente sacerdotes, van a ser reyes y sacerdotes míos. Cuando uno entiende esa dimensión, uno puede ver en la palabra, volvamos un poquito más para atrás. Oiga, uno puede ver en esta palabra que estábamos desarrollando que todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer porque Dios no miente. Pastor, pero no estoy viendo. Bueno, ya va a ver. Pídale espíritu de gracia, espíritu de oración, que usted se pueda volver realmente a ese Dios todopoderoso y entender cómo Dios, hermano, nos ha dado liberación, porque sin liberación es imposible gozar de todo ello. Vaya rápido, y estoy finalizando. Capítulo 4 dice, oiga esto, Dios recordándole al pueblo de Israel lo poderoso que es Él. Porque vuelvo a repetir, las promesas de Dios se cumplen porque Él es Dios, no porque yo soy bueno. Pero mire lo que le dice, versículo 29 del capítulo 4 de Deuteronomio le dice, mas si me buscareis. Dios está trayendo corrección sobre el pueblo de Israel, está hablando en Deuteronomio capítulo 4, ¿verdad que sí? De cómo el Señor saca del horno de hierro a Israel de Egipto. Pero después le dice, me encanta esta palabra, porque le dice, no importa todo lo que hayas vivido en Egipto. Es lo que está diciendo. No importa cuán esclavo estuviste. Oigan lo que le dice. Mas si desde aquí. Porque el gran tema está en que nosotros pensamos que tenemos un Dios malo, ¿verdad? Siempre se está acordando de todo lo malo que hiciste. No. Mi Dios dice, Roy, desde aquí. No, pero cuando estaba en Egipto, ya te lo perdoné. La gracia que está sobre ti, ese espíritu de oración que está sobre ti, te ha perdonado. El Cristo, mi Hijo, te ha perdonado. Y le dice el Dios del cielo a este pueblo hermoso, le dice, mas desde aquí, oiga esto, buscaréis a Jehová vuestro Dios, porque la clave es buscarle. Dice, buscaréis a Jehová vuestro Dios. Recuerda que vienen de la esclavitud. Desde acá le está diciendo Dios, buscaréis a Jehová vuestro Dios y lo hallaréis. Qué lindo es cuando usted se mete a la presencia de Dios y usted siente que el Dios del cielo ha abierto su trono para escuchar su oración, para escuchar. Por eso cuando el Cristo de la gloria muere, ese velo de separación del lugar santísimo se rompe en dos, iglesia, para que ahora los que buscamos al Señor de todo corazón podamos encontrarlo, y encontrándonos delante de su presencia, dice la Biblia, que oiga, vendrán respuestas gloriosas de parte de Dios. Dice el versículo para finalizar, me buscaréis y me hallaréis
Pero la actitud es la clave. Si me buscares de todo tu corazón, oiga esto, y de toda tu alma. Y acá viene el versículo 30 que algunos obvian, porque también Dios es Dios en tiempos difíciles. Cuando estuviereis en angustias. ¿Cuántos alguna vez han estado en angustias? Cuando estuviereis en angustias, dice acá, y te alcanzaren todas estas cosas, oiga esto, Jehová tu Dios oirá tu voz. Versículo 31, estoy finalizando. Porque Dios, qué lindo es mi Dios y su Dios. Dice, porque Dios es Dios de misericordia. Oiga, qué lindo esto es. Oiga, Dios de misericordia, Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará. Volvemos a lo mismo. Ni se olvidará de las promesas, ni se olvidará del pacto que he jurado a vuestros padres. A veces la gente me dice, pastor, ¿y por qué vale la pena buscar y servir a Dios con todo nuestro corazón? Es bien simple. Porque todo lo que tú haces es una promesa que Dios le hizo a Israel en estos capítulos. Si me buscares de todo corazón, mi bendición será sobre ti, sobre 1000 generaciones. Así que, ¿por qué cree usted que vale la pena? Con este calor que está haciendo acá, que estoy sudando, no saben cómo. ¿Por qué cree usted que vale la pena venir a y servir a Dios y servirle allá y servirle donde quiera, debajo de un árbol, servirle a la orilla del mar, servirle en su casa, donde usted esté? ¿Por qué cree usted que vale la pena? Porque Dios no olvida sus promesas. Finalicemos diciendo lo que este versículo dice. Tremendo versículo. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Porque la clave acá está en la experiencia que tú tienes todos los días. Ya habló de las promesas. Cuando estuvieres en angustia te alcanzaré, mi misericordia será sobre ti, no te dejaré, no te destruiré. Pero después le pregunta a Dios para finalizar a Israel y a usted: ¿has oído de algún pueblo que haya escuchado la voz de Dios? Está hablando de la zarza ardiente. ¿Has oído de todos estos ídolos de Egipto y de todas las naciones donde Israel estuvo? ¿Han oído? Un Dios que habla con su iglesia, con su pueblo. No, le dice Dios. O ha intentado, versículo 34, y ahí estamos cerrando, Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerras, con mano poderosa, con brazo extendido, como lo he hecho yo, Jehová de los ejércitos? Qué gran Dios el que tenemos. Sea alabado el Señor. Porque oiga, Dios le está diciendo: ¿habrá algún diosecito por ahí que haya venido a hacer lo que yo he hecho con ustedes? Liberarlos, destruir las naciones que se levantaban contra ustedes, darles agua en el desierto, darles comida, darles provisión. ¿Habrá algún Dios? Y la respuesta la tenemos bien acá: no. Por eso le adoramos y por eso le servimos, porque no hay Dios como nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No hay Dios como nuestro Dios. Levante su mano al Señor, vamos a orar. Hace mucho